Empresa Ferreira. Preguntar también es una forma de pensar. Entrevista en Antes de ver el sol. Ocho de la mañana, 59 minutos, y a esta hora vamos a saludar al doctor Sergio Zaraco, que es el jefe del Departamento de Toxicología de la provincia de Mendoza, porque en las últimas horas se ha conocido un informe que realmente preocupa y alarma a la población. Y lo dio a conocer la directora de Maternidad e Infancia de la provincia de Mendoza, Natalia Curtiz, quien ha confirmado que entre 2023 y 2024 se duplicó en la provincia la tasa de mortalidad infantil. Y esto, de acuerdo a la información que se ha emitido, está relacionado a causas perinatales, es decir, afecciones que se originan durante el embarazo, como enfermedades de base o el consumo de sustancias psicoactivas que no fueron tratados a tiempo. ¿Cómo le va, doctor Zaraco? Qué gusto escucharlo. Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿qué se puede analizar? ¿Qué se puede decir de este informe que se ha conocido en las últimas horas? Esto tiene que ver un poco con la realidad que vivimos todos los días. Y un poco esto lo venimos planteando de hace muchísimos años. Ya en el 2012 aproximadamente empezamos a poner en agenda este tema un poco con la maternidad del Hospital Lago Mayores para empezar a trabajar en lo que hace a prevención y hacer un mensaje que quede claro que el uso de sustancias durante el embarazo tiene un impacto totalmente negativo, no solamente sobre la persona gestante, sino sobre el bebé que está en desarrollo. Tenemos que saber que cualquiera de estas sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, partiendo del alcohol, que es la más prevalente, que estaba por arriba del 70% en los porcentajes de consumo, siguiendo por el tabaco, lo que es marihuana, cocaína y demás sustancias, cuando son consumidas por una persona, se suma el riesgo que en el caso de haber un embarazo, estas pasan pasivamente a través de la placenta e impregnan al feto en condiciones de altísimo riesgo, a lo que da que es un órgano que está en total desarrollo a una velocidad impresionante, donde parte desde una estructura celular mínima en donde empieza a haber una diferenciación de estas células, donde en forma ordenada, sistemática, va habiendo una progresión donde se empiezan a diferenciar células. Partes de estas empiezan a conformar lo que va a ser el sistema nervioso central a partir de la segunda o tercera semana que empezó el embarazo. Y este proceso inicia ahí y culmina alrededor de los 20, 25 años. Cualquier sustancia que ingiramos va a afectar este proceso, pero sobre todo las drogas o sustancias psicoactivas, porque todas ellas que hemos mencionado, desde el alcohol, cocaína, marihuana, además, actúan específicamente en el cerebro. Este cerebro que está en este proceso de desarrollo tan sensible y expuesto, que al ser ingerido va a dañar ese proceso y va a tener consecuencias al momento de todo el embarazo, pero también después a futuro, y que no solamente tiene que ver con la mortalidad materno-infantil, sino tiene que ver con las consecuencias que va a haber a nivel escolar. Por eso tenemos que entender que durante el embarazo hay que proteger a esa vida que está en desarrollo, tratando de quedar expuesto a cualquiera de estas sustancias, en donde en todo el mundo está un mensaje muy claro, lo han entendido así, que si estás embarazada, alcohol y drogas ni una gota. Doctor, ¿y qué tipo de sustancias son las que con mayor frecuencia se detectan en los recién nacidos? Lo que se encuentra tiene que ver con la prevalencia que existe, o sea, la diferencia del consumo en los datos que la Sedronar va observando, se suma que en algún momento de la vida puede estar en una situación de embarazo. Y esto es lo que se traduce en los resultados que se van a obtener, donde la mayor prevalencia que existe es alcohol y por supuesto lo que se detecta es cocaína. Y que esto es lo que tenemos que ver. Estas sustancias generan, por un lado,
el riesgo, como habíamos dicho, en el proceso madurativo cerebral, pero también van a impactar negativamente en lo que lleva a todo el embarazo, ya que estas sustancias actúan sobre la formación de todo el sistema cardiovascular, aumenta el riesgo de microtrombosis, aumenta el riesgo de parto prematuro. Por ejemplo, lo que es nicotina, lo que es cocaína, la cafeína, tienen efectos vasoconstrictores, es decir, que esto hace que al estar más contraídos los vasos va a llegar menor volumen sanguíneo al feto, y esto va a hacer que tengan menor oxigenación, menor aporte de nutrientes, haciendo que tengan un peso menor al nacer, el desarrollo postoestatural va a ser menor, es decir, van a ser más pequeños, y esto va a sumarse al riesgo de un desprendimiento prematuro de placentas, el riesgo de abortos espontáneos y un sinfín de complicaciones que se traducen en los datos un poco que informaron desde el área de maternidad e infancia. Y por ejemplo, ¿el daño es mayor o menor de acuerdo al momento en que la embarazada ha consumido las sustancias? Como cualquier sustancia a la que estamos expuestos, hay una relación directa en la dosis. No es lo mismo si yo tomé una copa en todo el embarazo, así ingiero todos los días o los fines de semana. También va a depender en qué momento del embarazo se produce este consumo. También va a depender de un sinfín de situaciones que se va a agregar, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquella persona que consume una sustancia se ve mucho más complejizado cuando hay un embarazo, porque se producen cambios en el cuerpo que hacen que el comportamiento y el metabolismo de estas se modifica. Por lo tanto, tiene un impacto mucho más negativo durante el embarazo que fuera de este periodo. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Pero hay trabajos mundiales que demuestran que con solo consumir lo que sabemos que son 2 unidades de bebida estándar, es decir, 2 latas de cerveza o un Fernet durante todo el embarazo, ya tiene un impacto negativo, que a veces puede ser mínimo y no nos damos cuenta, pero que si esto se reitera en el transcurso de la gestación, los impactos van a ser mucho más marcados. Pero y acá a veces jugamos con esta percepción de riesgo subjetivo que dice, no, pero yo tomé y no pasó nada. Pero a lo mejor ese niño sí terminó la escuela, pero hubiera sido mucho mejor sus resultados y su progresión. Y ahí es donde tenemos que entender. Entonces, a veces jugar con esto nos hace creer que no estamos en riesgo. Y ahí es donde tenemos que buscar siempre los mejores resultados. Y es algo simple, que si estás embarazada o intentando de buscar un embarazo, tratemos de evitar de estar expuestos. A veces queda muy claro cuando decimos no quiero tomar un medicamento de nada, pero no existe este concepto de que estas sustancias de uso habitual y cotidiano en el feto tienen un impacto totalmente negativo, y es lo que tenemos que empezar a tratar de generar esta conciencia en la comunidad. Pero después nos asombramos con los resultados de las pruebas en las escuelas, donde los chicos tienen problemas de memoria o tienen problemas de comprensión de texto o tienen estos problemas, que vemos que si analizamos los porcentajes que dieron de maternidad e infancia y los porcentajes que tenemos en las escuelas, son bastante coincidentes, donde vemos este 30-40% que es el que está rondando en todos los datos que vemos que están relacionados con este impacto que tienen en el proceso cerebral. ¿Y cuáles son las causas que han provocado el aumento del consumo de drogas en las mujeres embarazadas? En la población. Lo que pasa es que acá es un control. Lo que cambió es que la población, un grupo de esa parte de la población, transita un embarazo y ahí aparece. Pero si analizamos datos que a veces tiene el Ministerio Público Fiscal, que son aquellos que tienen accidentes o alguna situación, cuando lo vemos los resultados de detección de drogas, también estamos en estos números similares. Esto tiene que ver con generar esta conciencia de cuál es el riesgo. Se ha naturalizado, hemos naturalizado que es divertido, que no pasa nada. Es verdad, porque son sustancias que actúan en el cerebro, pero tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Y que no hay drogas buenas y malas. Unas tienen un impacto específico sobre áreas cardiovasculares, otras tienen
impacto específico sobre el nivel hepático u otras afecciones, pero todas actúan en el sistema nervioso central, que modifican mis conductas, mis comportamientos, y viendo lo que hoy transitamos todos los días, estos impactos que hacen a características de accidentología y demás, y es ni más ni menos trabajar un poco en la prevención y generar esta conciencia. ¿Se da en sectores más vulnerables este tipo de situaciones o no? A todo nivel social. Y acá nos metemos en el rol del Estado. ¿Hay políticas o campañas que son realmente eficaces para la prevención, que estén dirigidas a las mujeres gestantes en situación de consumo? Cuando se llevan adelante, sí, lo vimos cuando se hizo toda la campaña mantenidas con respecto al tabaco, que vemos cómo disminuyó el consumo del tabaco y se trabajó en espacios libres de humo de tabaco y todo. Cuando se toman las decisiones de llevar adelante campañas sostenidas en el tiempo, vemos la efectividad. Ahora, el hecho es que hace a veces años que no suceden estas políticas que tienen que ser nacionales para que se mantengan en el tiempo y empezar a trabajar en ello. ¿Cómo puede intervenir el médico en el embarazo de una mujer que sabe que consume? ¿De qué manera lo puede hacer? Informando. Lo que tiene que intervenir el médico es antes, tratando de informar. Hay trabajos que se hicieron, y esto lo venimos trabajando de las facultades, en los estudiantes de medicina, generándole esto, que comprendan cuál es el riesgo, porque ha bajado esta sensibilidad de saber cuál era el impacto. Un trabajo que se hizo en distintas maternidades en Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se preguntó a los profesionales del área de tocoginecología qué sabían de esto y cómo se manejaban, y veíamos que había un alto porcentaje de desinformación. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar en generar esta información y transmitirlo en cada visita, en cada consulta, de cuál es el riesgo. Pero ahí nos encontramos con otra situación, que hay un alto porcentaje de personas gestantes que no van a los controles, donde la Organización Mundial de la Salud nos habla que mínimo son 5 controles que tienen que haber en todo el embarazo, y a veces no se cumplen, y a veces se pierde esta posibilidad de transmitir. Pero ahí es esto, a través de lo que estamos haciendo ahora, de la información, de la comunicación, ir generando esto, que no naturalicemos ver a alguien que está embarazado tomando alcohol. Si vemos cualquier serie americana o europea, vemos que siempre ponen en evidencia que vas a tomar, no, estás embarazada. O sea, va generando ese mensaje subliminal en donde va transformando el concepto de que no hay que naturalizar este consumo. Y esto sucede lo mismo en los adolescentes. Vemos a pibes que están fumando un porro de marihuana y ya nadie se alerta y nadie se sorprende, o es más, hablamos de decir, no, es mejor que cultive su plantita en la casa si es más seguro. Y son cerebros que están en desarrollo y son altísimamente vulnerables, distinto el consumo por arriba de estos 20 años a por debajo. Por eso, por ejemplo, en alcohol desde hace años dice prohibida la venta a menores de 18 y no consumes durante el embarazo. Esto es por el impacto que tiene en este cerebro que está en desarrollo. ¿Es irreversible el daño que sufre un bebé recién nacido si la madre ha consumido drogas durante el embarazo? En la mayoría de los casos sí. Lo que podemos hacer es tratar de mejorar o recuperar, o sea que ese daño tenga menor impacto, pero el impacto va a estar. Lo que va a cambiar, que si logramos una mejor estimulación y hacemos un trabajo de rehabilitación, esto va a tener un menor impacto, pero el daño va a estar ahí. Y esto es a veces lo que marca la diferencia entre los distintos niveles socioeconómicos, en donde cuando hay un mejor nivel socioeconómico, que empezamos a ver que hay una dificultad en el aprendizaje, el estudio, uno puede costear lo que hace a profesores, a mayor estímulo y a distintas terapias que uno puede tener acceso, en donde cuando este nivel socioeconómico es menor no tiene acceso, y ahí es donde vemos la diferencia en los resultados finales. ¿Qué mensaje le da a una embarazada que nos está escuchando, consume sustancias y tiene miedo de asistir al médico y decirle lo que le está pasando? Lo que tiene que es saber que si estás embarazada, alcohol y drogas ni una gota. Cuanto antes dejes de consumir, el impacto va a ser mucho menor, como dijimos, porque está relacionado directamente en el momento y la dosis que hacemos. Si no lo sabías,
ahora estás en conocimiento. No consumas, porque esto no solamente va a afectar a tu embarazo, sino va a afectar al futuro de tu hijo. Es importante el trabajo también de los equipos de salud mental en los hospitales, en los centros de salud. Eso es clave, pero cuando hablamos de una problemática que ya tiene que ver con las adicciones, en donde estamos en un porcentaje que es un 10% del total de lo que consumen. Acá no estamos hablando de las adicciones, estamos hablando de cualquiera de nosotros que sin tener este conocimiento decíamos, bueno, brindo es un poquito, no pasa nada. Sí pasa. No hay que consumir sustancias, no por mí, sino por el feto que está en desarrollo y que lo tenemos que cuidar entre todos. Doctor, aprovecho porque usted mencionó el consumo de la marihuana. Tengo un hijo adolescente y hoy parece que aquel joven que no consume marihuana queda fuera del sistema, porque hoy los chicos probablemente pasan más tiempo con sus amigos que con su familia. Entonces, sí. ¿Qué hacen? Priorizan sentirse bien con ese entorno en el cual permanecen durante mayor cantidad de horas durante el día, pero está eso de que la marihuana no es dañina, de que no es lo que te dicen, y yo estoy leyendo en su cuenta de X. Usted ha publicado, sí. La evidencia es clara, el consumo de marihuana en la adolescencia se asocia a peores resultados académicos. A ver... Eso sí. Es un trabajo que se hizo multicéntrico y que ha sido publicado a nivel internacional. Cada vez es más clara la evidencia del impacto negativo que tiene el consumo de marihuana en todo lo que hace a la funcionalidad cerebral, donde afecta claramente lo que es la memoria reciente, afecta lo que hace la asociación de ideas, es decir, todos los fenómenos cognitivos e intelectuales. Hay una falsa percepción que nos han hecho creer que fumar marihuana es menos peligroso que el tabaco. Y esto es totalmente falso, y así lo demuestran todos los trabajos internacionales y la evidencia de aquellos que nos están escuchando, que conocen a alguien que consume y va viendo este deterioro que es lento. Claro que como nos dicen, y no he visto a nadie que muera de sobredosis, no, por cómo actúa. Lo que afecta es tu capacidad funcional, y esto lo vamos viendo día a día, cómo se van afectando todos estos procesos de los resultados que podemos llegar a tener. Y ahí es donde tenemos que entender. Sepamos que fumar el humo daña el pulmón. Nos tenemos unas vías respiratorias que estén capacitadas para fumar humo de ningún tipo, sea de tabaco, de hojas que se queman o de marihuana. Esto irrita, inflama y produce daño en el epitelio pulmonar, llevando a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y este proceso inflamatorio crónico, cáncer. Pero la diferencia que existe entre el tabaco y la nicotina es que la nicotina es un estimulante, como la cafeína, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, pero activa las neuronas por el efecto estimulante propio de estas sustancias psicoactivas. Ahora, la marihuana es todo lo contrario, tiene un efecto en áreas cerebrales que disminuye esta funcionalidad cerebral, produce este estado de desinhibición, es como un alcohol que se fuma, por eso esa risa inapropiada, que se ríen y no sabemos de qué. Afecta también en lo que hace en la parte del apetito, en donde aumenta el estímulo después de haber fumado, de comer sobre todo cosas dulces, que esto tiene un impacto negativo a nivel pancreático, aumentando el riesgo de diabetes 2, como también la evidencia lo va demostrando. También tiene un impacto negativo en el proceso metabólico, igual que el alcohol, donde daña el hígado y aumenta el riesgo de hígado graso, pero sobre todo lo que vemos en lo funcional, que va generando un cambio en estas conductas del aprendizaje que van en menos. Y esto lo vamos viendo también en los resultados que se observan a nivel académico, y todos los docentes se lo pueden explicar claramente cómo van viendo esos alumnos. Y lo otro de aquel otro que nos dicen que no es adictivo es falso. Entre el 40 y 50% de los que buscan asistencia en los centros preventivos asistenciales está relacionado con el consumo de marihuana. Se empieza con un poquito, pero esto va aumentando cada vez más, generando un daño más significativo y una dependencia y necesidad de consumir esa sustancia, y después más adelante otras. Y eso de que si tenés una plantita y que es más sano porque no tiene ningún químico y que no te va a provocar ningún daño, como si comprás y por ahí desconocés de la procedencia.
ese es otro de los mitos que circulan. Estás consumiendo veneno, lo fabriques vos o se lo compre a otro. Es decir, que la marihuana no tiene nada de bueno por más que nos quieran imponer. Exacto. De que no es dañino. Al único que tiene de bueno es al que hace el negocio. El que gana plata comercializando el producto. Es así. Bueno, para que quede claro, porque la verdad genera a veces el debate, ¿no? Con los jóvenes uno se pone a charlar y te dice, no, porque vos sos retrógrado, porque esto no afecta, no sufrís ningún tipo de daño, tampoco es adictivo, lo consumís cuando vos querés, no te hace nada. Bueno, en definitiva... Es simple, yo siempre digo algo. Sentate y observa a aquel que consume qué pasa con su vida. No lo vas a ver hoy ni mañana, pero si vos lo analizás en un transcurso de un año y medio, vas a empezar a ver lentamente ese deterioro. ¿Hoy sigue siendo el alcohol lo que más se consume, doctor? Sí, porque es de venta libre y es legal. Si legalizamos otras sustancias, como hoy está pasando prácticamente con la marihuana, vemos cómo viene aumentando su consumo. Doctor, ha sido muy amable, como siempre, gracias Un gusto, por atendernos. Igualmente, que tenga buen día. Hasta luego. El doctor Sergio Zaraco es el jefe del Departamento de Toxicología de la provincia de Mendoza. Yo me canso de escuchar por ahí gente que quiere justificar que el consumo de marihuana no es dañino. Y no es que yo esté en contra, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero con el doctor Zaraco, las veces que hemos hablado, las veces que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, no ha dejado de mencionar que la marihuana es dañina, que no existe eso de que consumir marihuana no te va a provocar ninguna secuela ni ningún daño. Y lo acaba de mencionar. Y hoy los pibes, los chicos, las chicas también, han naturalizado el consumo de la marihuana, y el que no la consume es como que se quedó afuera del escenario, es como que te miran como que fueras un extraño. Y la verdad, prefiero que miren a una persona como extraña por no consumir y no que tengan que lamentar con el tiempo lo que provoca el consumo de la marihuana. Plantes vos en tu casa la marihuana y digas que es más sano que comprarla, que no tiene químicos. No existe eso, lo acaba de decir un profesional. Y yo confío en un profesional y no en el que consume o planta la marihuana. Reitero, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Consuman, fumen porros, hagan lo que quieran, pero no vengan a instalar eso de que la marihuana no provoca ningún daño. 9 de la mañana, 21 minutos, 14 grados la temperatura, 23 la máxima que se espera para hoy.